Hay matrimonios que terminan con un golpe, con una mentira descubierta a destiempo, con una traición que lo parte todo en dos mitades que ya no vuelven a encajar, con una noche de la que ya no hay regreso posible. Y luego están los otros, los que terminan en silencio, sin un momento exacto que señalar, sin un culpable que nombrar. Solo dos personas que un día se miran y se dan cuenta, despacio y con una claridad que duele, de que nunca se eligieron de verdad. Esta es la historia de uno de esos matrimonios. Él tenía 17 años cuando empezaron las dudas, no sobre quién era, todavía no, sino sobre lo que le habían enseñado a creer desde que tuvo memoria, sobre las respuestas que le habían dado antes de que él pudiera formular las preguntas. Crecer dentro de una comunidad religiosa pequeña tiene algo que desde fuera es difícil de entender. No es solo una fe, es una arquitectura completa de vida. Son tus amigos, tu familia, tus domingos, tus valores, tus miedos, tus certezas. Todo vive dentro del mismo círculo, todo se sostiene sobre el mismo suelo, y cuando empiezas a cuestionarlo desde dentro, no solo pierdes una creencia, pierdes el mapa entero. Sus padres lo notaron las preguntas incómodas en la cena, notaron la distancia en los domingos, notaron que algo en él estaba cambiando en una dirección que ellos no podían controlar. Y decidieron hacer lo que muchas familias hacen cuando tienen miedo de perder a alguien que aman: adelantarse. Encontraron una solución. Una chica de la iglesia, joven, convencida, llena de fe, con ganas de construir exactamente la vida que ellos querían para su hijo. Alguien que pensaron podría anclarle, traerle de vuelta al redil antes de que se alejara demasiado. Y así, antes de terminar la preparatoria, con 17 años recién cumplidos y sin apenas conocerse, él y ella estaban comprometidos. Ella no tenía dudas. Eso es lo primero que hay que entender de ella para que esta historia sea justa. Ella creía de verdad. Quería ese matrimonio, esa vida, ese camino. Para ella casarse con alguien de la iglesia no era una concesión ni una presión familiar. Era exactamente lo que se suponía que debía hacer. Era lo correcto, era lo esperado, y ella lo abrazaba con convicción. Él lo sabía, desde el primer día lo sabía. En la boda recuerda haber mirado alrededor y sentir algo extraño. No extraño como en los sueños, extraño como cuando algo no encaja y no sabes exactamente qué es, pero tu cuerpo lo registra antes que tu cabeza. Esa sensación de estar representando un papel en una obra que alguien más escribió para ti. Aún así, dijo que sí, porque había presión, porque había miedo, porque casi todos los que conocía estaban en esa sala, mirándole con esperanza, convencidos de que ese era el día más feliz de su vida. Y él no quería decepcionar a nadie. Nunca aprendió a decepcionar a nadie. Los primeros años de matrimonio fueron una negociación silenciosa. Ella seguía yendo a la iglesia. Él fue dejando de ir, poco a poco, sin drama, sin declaraciones. Simplemente fue yendo menos, y luego dejó de ir, como quien va apagando una luz que llevaba tiempo sin iluminar nada real. Y eso fue la primera grieta. Para ella la fe no era una práctica personal que cada quien podía tener o no tener. Era el hilo que sostenía todo lo demás. La forma en que se entendía el mundo, el matrimonio, la familia, el futuro. Y ver que él se alejaba de eso no lo vivía como una diferencia de opinión. Lo vivía como una pérdida. Como si él estuviera rechazando algo que era parte fundamental de quién era ella. Y quizás tenía razón en sentirlo así, porque en cierto modo lo estaba. Pero ninguno de los dos habló de eso con honestidad. Él porque había aprendido desde pequeño que ciertas conversaciones no se tenían. Ella porque quizás esperaba que con el tiempo las cosas volvieran a su lugar, que él regresara. Y mientras tanto, la grieta se hacía más ancha, debajo de la superficie, sin que nadie la nombrara. Y entonces llegaron los años de infertilidad, años de espera,
de esperanza que llegaba cada mes y cada mes se marchaba, de ese dolor particular que solo entiende quien lo ha vivido, el dolor de querer algo que el cuerpo no da, sin saber si alguna vez lo dará. Para ella, ese dolor también se convirtió en una interpretación, una señal, una respuesta religiosa al sufrimiento. Decía que la falta de fe de él era la razón. Su familia lo repetía, la familia de él también. Imagínate cargar con eso, no solo con el peso de la infertilidad, que ya es enorme por sí mismo, sino con la idea de que tú eres la causa, que tu duda, tu distancia, tu manera de ver el mundo es lo que está impidiendo que algo tan íntimo y tan deseado ocurra. Que tu existencia, tal como es, está haciendo daño. Y él lo dejó pasar. No respondió, no discutió, se fue moldando, como había aprendido a hacer desde siempre. Porque el miedo a quedarse solo, a perder el único mundo que conocía, era más grande que cualquier cosa que pudiera decir en voz alta. Así que se lo tragó, como tantas otras cosas. Cuando al fin llegaron los hijos, hubo alivio. Hubo algo que por un momento se pareció a la esperanza. Pero tener hijos tiene esa capacidad brutal e inesperada de iluminar todo lo que antes vivía en la sombra. Las grietas que ignorabas se hacen visibles de repente. Las conversaciones que nunca tuviste se vuelven urgentes, y las diferencias que pensabas que eran manejables, de pronto ya no lo son. Él se volcó en la paternidad de una manera que quizás sorprendió a todos. Cocinaba, cuidaba, se quedaba despierto de noche con los niños enfermos sin que nadie se lo pidiera. No porque lo obligaran ni porque quisiera demostrar algo, sino porque eso era lo que sentía que debía hacer, lo que sentía que era ser padre. Pero eso también se convirtió en un problema. Para ella había roles, había un orden de las cosas que no era arbitrario, sino sagrado. Y verle a él hacer lo que ella consideraba su territorio, no lo interpretaba como ayuda ni como amor. Lo interpretaba como una invasión, como alguien que estaba cuestionando con cada acto cotidiano un sistema de valores al que ella le había entregado su vida entera. Y ahí, entre pañales y cenas y noches sin dormir, empezaron las peleas reales. No eran las peleas normales de pareja, no eran discusiones sobre el dinero o el cansancio o la crianza. Eran algo más difícil de resolver porque iban más hondo. Eran peleas sobre quién era él, sobre si su manera de existir en el mundo era correcta o incorrecta, sobre si los niños debían ir a la iglesia, sobre qué valores enseñarles, sobre si su sola presencia era una mala influencia porque ya no creía lo que ella creía, y él lo absorbía todo, porque así había aprendido a sobrevivir dentro de ese mundo. Tragarse las cosas, ceder, adaptarse, ocupar el menor espacio posible para no generar conflicto. Había llegado a un punto en el que no podía estar con sus propios hijos sin que eso se convirtiera en un campo de batalla, sin que alguien le acusara de algo, sin que su simple presencia fuera leída como una amenaza. Y eso fue lo que lo rompió por dentro. Porque él no quería destruir nada, no quería quitarle nada a nadie, solo quería ser padre, solo quería existir dentro de su propia familia sin que eso requiriera convertirse en alguien que no reconocía cuando se miraba al espejo. Habló de terapia. Ella aceptó, pero con una condición. Tenía que ser terapia con enfoque religioso, una terapia que llegara ya con la respuesta, que no viniera a entender sino a corregir, que no tratara la incompatibilidad como un problema de los dos, sino como una desviación de uno solo. Y él lo entendió en ese momento. No era que ella no quisiera resolver las cosas, es que no tenían el mismo problema. Para ella, el problema era él. Para él, el problema era que dos personas llevaban 11 años juntas sin haberse elegido de verdad. Nunca, ni una sola vez. Y ahora está ahí, con dos hijos pequeños, con una familia extendida que casi con certeza tomará partido en su contra, con amigos que son también parte de esa comunidad que él dejó atrás hace años, con el miedo real y concreto de quedarse solo en el momento más difícil de su vida. Eso es lo que más paraliza a la gente en situaciones como esta. No es solo el dolor de una separación, no es solo la incertidumbre del futuro, es el miedo a perder no solo una pareja,
sino todo el ecosistema humano que construiste alrededor de ella. Los cumpleaños, las comidas del domingo, el grupo de personas que te llamaba cuando algo iba mal. Cuando todo eso vive dentro del mismo círculo, perder el matrimonio puede significar perderlo todo. Quedarse sin suelo bajo los pies en el momento en que más suelo necesitas. Y él lo sabe. Lo ha sabido siempre. Ese miedo es parte de la razón por la que se quedó tanto tiempo, por la que se tragó tanto, por la que aprendió a hacer tan pequeño su propio espacio. Porque crecer sintiendo que tu manera de ser es un problema te enseña a ocupar el menor espacio posible, a no molestar, a no generar conflicto, a sonreír en las bodas aunque por dentro algo no encaje. Él lo aprendió a los 17 años y lo siguió practicando durante 11 más. Lo más doloroso de todo esto no es la pelea, no es el divorcio que quizás llegará, no es la soledad que teme, es darse cuenta de que sus hijos están creciendo dentro de esa tensión, que la están absorbiendo, las miradas, los silencios, los reproches que no siempre se dicen con palabras, pero que se sienten en el aire de una casa. La manera en que dos personas que ya no se aman se mueven alrededor la una de la otra como si el otro fuera algo peligroso. Y él sabe lo que eso hace. Lo sabe porque lo vivió. Porque él también fue un hijo que aprendió a leer el estado emocional de los adultos a su alrededor y a adaptarse para no ser un problema. Y terminó en una boda que en el fondo nunca quiso. No hay una respuesta fácil para esto. Nadie puede darle un consejo que resuelva 11 años de historia compartida, 2 hijos, una familia que tomará partido y el miedo profundo a construir todo desde cero con las manos vacías. Pero hay algo que esta historia deja en el aire, tranquilamente, sin juzgar a nadie, que a veces el daño más profundo en un matrimonio no viene del odio, viene del malentendido original, de 2 personas que entraron en algo sin entender del todo en qué entraban, de familias que tomaron decisiones por sus hijos creyendo que los protegían, sin darse cuenta de que les estaban poniendo encima una carga que no era suya. Él no es un mal hombre, ella no es una mala mujer, son 2 personas que quieren vidas completamente distintas y que llevan más de una década intentando que eso no importe. Y ya importa demasiado. A veces las relaciones no terminan porque alguien sea un villano. No hay traición, no hay gran momento de quiebre. Solo hay 2 personas que al mirarse con honestidad por primera vez en mucho tiempo, se dan cuenta de que nunca se conocieron de verdad, que se construyeron el uno al otro a partir de lo que otros necesitaban que fueran, y que en algún momento del camino ambos se perdieron a sí mismos intentando ser lo que el otro esperaba. Eso no es un fracaso, es algo más triste que eso. Es el resultado de 2 personas que hicieron lo que pudieron con lo que les dieron. Y a veces lo que les dieron no era suficiente para construir algo real.